Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi padre tirano me atacó por negarme a ser su niñera gratis. Lo que hice después lo dejó sin dientes y con una orden de restricción. La justicia llegó de forma inesperada. A los 20 años puedo decir que mi decisión de dejar el hogar paterno a los 18 fue la mejor que pude tomar. Las razones eran evidentes. Mis progenitores se comportaban de manera inaceptable. Mostraban favoritismo hacia mis hermanos menores, me utilizaban como niñera sin remuneración y tenían la filosofía de lo mío es mío y lo tuyo también es mío. La gota que colmó el vaso fue cuando mi padre, al verme partir, me espetó que no dejara que la puerta me golpeara al salir y que no se me ocurriera volver. Me las ingenié para conseguir el apartamento más diminuto y económico que pude encontrar, y me he mantenido en el mismo empleo a tiempo completo durante 2 años. Mis padres no aguantaron ni 30 días antes de llamarme, suplicándome que regresara. Sin mí, alguien más tenía que hacerse cargo de mis hermanos. Me negué rotundamente, pues por fin tenía tiempo para mí mismo. Mi padre, en un último intento, me exigió que volviera y les pagara renta, argumentando que la familia era más importante que mi independencia. Le respondí que mi vida también era valiosa y que, por primera vez, estaba viviendo para mí. Su respuesta fue un desafío. Veamos cuánto tiempo aguantas sin nosotros. Después de eso no cruzamos palabra durante meses. No sé qué esperaban. Me las arreglé bastante bien por mi cuenta. Poco a poco mi familia pareció aceptar que no iba a volver arrastrándome, y con el tiempo las aguas se calmaron un poco. Era evidente que les costaba asimilar que ahora las cosas se hacían a mi manera y no a la suya. Me rogaron que cuidara de mis hermanos menores de vez en cuando, aunque los 2 más cercanos a mi edad ya estaban en plena adolescencia. Mis padres no querían cargarlos con la responsabilidad de cuidar a los más pequeños más de lo necesario, lo cual me pareció hipócrita, ya que conmigo no tuvieron reparos en hacerlo. Cuando los confronté por esto, respondieron con manipulaciones y más periodos de silencio, y nuevamente fueron ellos quienes volvieron a mí pidiendo ayuda. Hace poco me di un capricho y adquirí una Nintendo Switch de segunda mano, aunque solo pude permitirme un juego por el momento, Mario Kart. Lo conseguí en un pack con la consola a buen precio. Un sábado, mi madre apareció de improviso y me pidió que cuidara a mis 2 hermanos menores por un rato. Prácticamente los empujó dentro de mi apartamento y se esfumó. Me quedé atrapado con esos 2 torbellinos todo el día en mi diminuto espacio. Mi madre no regresó hasta pasadas las 9 de la noche, y eso porque la llamé y la obligué a venir a recogerlos. No le hizo ninguna gracia que le cortara su tiempo de diversión. Le dejé claro que, a menos que estuviera dispuesta a pagarme, no volvería a cuidar de mis hermanos todo el día, y que la próxima vez ni siquiera abriría la puerta, e incluso llamaría a la policía si los dejaba abandonados fuera. A la mañana siguiente, me percaté de que mi Switch había desaparecido. Llamé a mis padres y, como sospechaba, uno de mis hermanos se la había llevado. Les dije que iría a buscarla de inmediato, pero mi madre me pidió que esperara porque mi hermano menor estaba jugando con ella y no tenía corazón para quitársela. Le recordé que había sido tomada sin mi consentimiento y que la recuperaría. Monté en mi bicicleta y pedaleé hasta allí lo más rápido que pude. Al llegar, mi hermano estaba llorando porque la batería de la Switch se había agotado y no tenía el cargador. Les exigí que me la devolvieran, pero mi padre la tomó y me dijo que la recuperaría cuando accediera a ayudar más con mis hermanos. Le advertí que si quería jugar así, involucraría a la policía. Y no estaba fanfarroneando. Se mantuvo firme e insistió en que no lo haría, hasta que saqué mi teléfono y comencé a marcar. Mi madre gritó, «¡Espera!», y rápidamente le arrebató mi Switch a mi padre. Durante la llamada, mi madre insistió en que me la devolviera a mí en lugar de a ella, pero alegó que no valía la pena que llamaran a la policía. Antes de marcharme, les advertí que si esto volvía a ocurrir, llamaría primero a la policía y que si tanto querían una Switch para mis hermanos, podían adquirir la suya propia. Mi padre vociferó que no podía faltarle al respeto de esa manera y yo le respondí que, aunque soy adulto, él nunca se ha molestado en mostrarme ni una pizca de respeto y que ya había tenido suficiente. Salí de allí con él gritándome que volviera y lo enfrentara. Ahora mismo hemos vuelto al silencio por su parte. Mi madre me envió un mensaje una vez
suplicándome que siguiera cuidando a mis hermanos. Le respondí que si tanto quería que cuidara a los niños, podía pagarme, y que solo aceptaría el dinero por adelantado, porque ya no lo haría gratis, especialmente después de que me robaran y trataran de retener mi propiedad. Les recordé que no me poseen, que soy un adulto con mi propio espacio y mi propia vida, y que pueden acostumbrarse a ello o perderse. Ha transcurrido más de una semana desde esa conversación por mensaje, y ninguno de ellos ha vuelto a contactarme, lo cual me parece perfecto. Que lidien con sus propios problemas. Actualización 1. Vaya, no puedo creer que me olvidé de esta cuenta durante casi un año, pero estaba viendo videos de Reddit en línea y me topé con mi publicación original por casualidad. Me di cuenta de que había olvidado por completo hacer una actualización, así que he vuelto para ponerlos al día. Habrá menciones de intervención policial y algunos altercados leves hacia el final. No sé si eso amerita una advertencia de spoiler, pero pensé en mencionarlo. Como algunos recordarán, anteriormente compartí sobre mis padres que se negaban a devolverme mi Nintendo Switch cuando uno de mis hermanos la tomó sin permiso. Muchos comentaristas tenían mucho que decir sobre el comportamiento de mis padres y sugirieron que simplemente llamara a la policía o a servicios de protección infantil si mis padres volvían a dejar a mis hermanos menores en mi puerta sin preguntar. Bueno, esperé y esperé, pero no hubo contacto entre nosotros durante aproximadamente 3 meses desde la última vez que mi madre llamó y me negué a cuidar a mis hermanos sin remuneración. Entonces, finalmente ocurrió. Mis padres me llamaron de repente queriendo que cuidara a los niños y actuaron como si el incidente anterior con la Switch nunca hubiera sucedido. Les reiteré que no iba a cuidar a los niños a menos que me pagaran, y tendría que ser un día que tuviera libre en el trabajo. Mi horario también había cambiado, así que ya no tenía los sábados libres. De hecho, le pedí ese cambio a mi jefe, ya que los sábados eran los días en que más me pedían que cuidara a los niños. Además, tomar un turno extra era mejor para mí económicamente. Mi padre se enfureció como de costumbre y dijo que necesitaba madurar y ayudar. Así que le señalé que él necesita dejar de actuar como si tuviera control sobre mí y que técnicamente estoy madurando para mí y mi propia vida, como siempre presumió que hizo a mi edad. Sin embargo, él siempre trabajaba los sábados y me delegaba muchas de sus responsabilidades, así que podía irse al diablo según mi punto de vista. Comenzó a gritar violentamente por teléfono, y mi madre se lo quitó. Le expliqué que solo podía cuidar a los niños los domingos, porque era mi único día libre, y solo lo haría si me pagaban $30 e incluían almuerzos, cena y refrigerios para mis hermanos, porque no iba a gastar mi dinero proporcionando comida para ellos. Ese no es mi trabajo. Y si me quitaban algo, como cuando me robaron la Switch la última vez, llamaría a la policía para recuperarlo. Guardé el recibo cuando lo compré y documenté los números de serie para no tener ningún problema para demostrar a la policía que es mío. Mi madre entró en modo maleducado y comenzó a maldecir como un marinero que acaba de romperse un diente. La dejé despotricar mientras prácticamente ignoraba el teléfono, hasta que se dio cuenta de que no estaba respondiendo y comenzó a exigir que dijera algo. Así que reiteré mis condiciones. Solo los domingos con comida y $30, o pueden olvidarse. Hubo un momento de silencio en la línea, y luego mi madre volvió a atacarme y dijo que mis hermanos menores, que tienen 14 y 15 años, tenían que ayudar porque yo ya no lo hacía y necesitaban un descanso. Me reí y dije, ¿ustedes me daban descansos? Nunca. Mi madre trató de decir que era diferente porque yo era el hijo mayor. Le respondí que no era diferente. Me convirtieron en un padre sustituto y perdí gran parte de mi infancia por eso. Ahora estoy viviendo mi propia vida sin ellos, y son hipócritas por actuar como si yo debiera asumir la responsabilidad nuevamente cuando ya no vivo allí y tienen a 2 adolescentes en casa que pueden hacer todo lo que solía hacer. Mi madre cambió al modo víctima y comenzó a decir que mis hermanos adolescentes se estaban rebelando y no los escuchaban. Le dije que sus quejas no eran mi problema y que tienen que encontrar cuidado infantil alternativo porque estoy demasiado ocupado viviendo mi vida. Mi padre volvió al teléfono y comenzó a gritarme más. Simplemente me reí de él
y le dije que solo estaba hablando sin decir realmente nada. Mi madre volvió a tomar el teléfono y me rogó una vez más. Reiteré que solo los domingos con comida y $30 y que no dudaría en llamar a la policía si se hacían amenazas o si me robaban algo. Escuché a mis padres empezar a gritarse el uno al otro sobre qué hacer, así que dije que podían resolverlo y volver a hablar conmigo más tarde. Luego colgué. Volvió el silencio por un tiempo. Luego, una mañana de sábado, unas semanas después, me estaba preparando para trabajar cuando hubo un golpe repentino, fuerte y rápido en mi puerta. De esos en los que sabes que lo hacen con las dos manos. Mi madre ha hecho eso durante años, como su marca registrada para que supiera que estaba allí, y sé que conozco muy bien el sonido. El golpe fue seguido por lo que sonaba como alguien corriendo ruidosamente por el pasillo. Escuché a mis dos hermanos menores discutiendo entre ellos y golpeando la puerta. Mi madre los dejó fuera de la puerta y se fue corriendo. Pero debido a todas las advertencias que recibí en mi última publicación, tenía un plan simple para esto. Simplemente abrí mi ventana, salí y me alejé. Mi apartamento está en la planta baja al final del edificio y puedo salir fácilmente por la ventana que tengo allí simplemente sacando el vidrio. Ya le había avisado a una de mis vecinas que vive unas puertas más abajo. Es una dulce anciana a la que le gustan los niños, y le conté sobre la situación. Ella ha sabido sobre mi situación con mis padres narcisistas durante un tiempo, y llamó a la policía para decirles que había 2 niños abandonados en el pasillo después de que la madre golpeara una puerta y se fuera. Como era de esperar, la policía vino y recogió a mis hermanos. Mis padres me llamaron más tarde y estaban furiosos. Fingí no tener ni idea y les pregunté de qué estaban tan molestos. Mi madre admitió completamente que dejó a mis 2 hermanos menores en mi puerta para que los cuidara y se fue corriendo. Pregunté si los había dejado allí sin que nadie abriera la puerta, porque yo ya estaba fuera, ya que tenía que trabajar los sábados. Mi madre se quedó en silencio por unos segundos. Luego gritó: ¿cómo demonios iba yo a saber eso? Yo contesté que todo esto era culpa suya, y que literalmente abandonó a sus hijos en mi puerta, con la esperanza de que tal vez yo estuviera en casa, en un día que ya le había dicho varias veces que trabajaba, como si intentara obligarme a faltar al trabajo al intentar no darme más opción que cuidarlos. Ella empezó a dar excusas, pero le dije que lo que hizo era inexcusable e inmaduro. Terminó llorando y simplemente dejé que eso continuara un rato antes de preguntarle si había terminado. Ella volvió al modo maleducado y me gritó que la policía la estaba acusando de abandono de menores. Dije que eso realmente no era mi culpa, ya que ella dejó a los niños en el pasillo. Luego dije que también habría llamado a la policía si hubiera estado en casa y ella se hubiera negado a regresar por los niños, porque les dije antes que ahora trabajo los sábados, así que me niego a quedarme atrapado cuidando niños de nuevo. El resto de la llamada fue más discusiones sin sentido de su parte, y no llegó realmente a ningún lado. De alguna manera, mi madre terminó saliendo solo con un tirón de orejas y una multa, porque de alguna manera convenció a la policía de que sinceramente pensaba que yo estaba en casa y cuidaría de los niños. O eso me dijo mi hermano cuando me mandó un mensaje de texto. No sé cuánto fue la multa, pero el hecho de que tuviera que pagar una debería hacerla pensar 2 veces antes de dejar a los niños en mi puerta y salir corriendo de nuevo. Mi padre tampoco fue acusado porque estaba en el trabajo y también afirmó no saber que ella tenía la intención de dejar a mis hermanos en mi puerta. Me dijeron que en realidad estaba molesto con mi madre por hacer eso. La situación era como el caso de la olla llamando negra a la tetera, lo cual me hizo reír bastante. Pero supongo que tengo que darle algo de crédito a mi viejo si nunca hubiera hecho lo que hizo mi madre. De cualquier manera, eso dejó a mi madre con antecedentes policiales. Esa es una primera advertencia a los ojos de la ley, creo. Después de eso, todo explotó realmente en acción de gracias. Mis padres me invitaron y esperaba completamente que fuera algún tipo de trampa. Y vaya que lo fue. En la cena, mi padre simplemente se sentó a la mesa fumando un cigarrillo y actuando como si fuera el rey del castillo. Hizo que mi madre me sentara y luego declaró que ya era suficiente y que pondría fin a esta farsa. Me ordenó que volviera a casa, pagara renta para ayudar con la hipoteca y las facturas,
así como ayudara a criar a mis hermanos porque ya no tenían tiempo para ellos mismos. Y la multa que mi madre tuvo que pagar aparentemente había golpeado duramente sus finanzas. Simplemente respondí no, sin más, y mantuve esa postura sin importar cuánto intentara imponerse. Terminó poniéndose tan furioso que realmente se abalanzó sobre mí. Y él no es precisamente un hombrecillo. Afortunadamente, yo tampoco lo soy, ya que había estado yendo al gimnasio durante meses y había aprendido algo de defensa personal. También llevaba puestas mis botas con punta de acero, así que le propiné una patada rápida en sus partes nobles cuando vino hacia mí. Luego le asesté un golpe lo suficientemente fuerte en la cara como para que cayera al suelo de inmediato. Se desplomó con bastante estruendo e incluso vomitó por el dolor mientras se agarraba sus zonas sensibles. Luego les informé a mis padres que tenía mi teléfono grabando en mi bolsillo todo el tiempo y podía demostrar fácilmente que él me había atacado primero. Mi padre me ordenó que me largara de su casa y que nunca volviera. Y eso hice, pero no sin antes tomar una pata de pavo del plato y llevármela a casa para comer. Desde entonces, solo mis hermanos me han llamado o mandado mensajes. Dijeron que me fui como un campeón y ahora hay bromas en casa sobre las pobres partes íntimas de papá. Pasé la Navidad con la familia de un amigo y tengo una invitación permanente para volver en otras festividades. Sesión 2. Bueno, ahora entiendo por qué mis padres intentaron obligarme a volver en Acción de Gracias. Mi madre estaba esperando al sexto hijo y me enteré solo recientemente. Para empezar, uno de mis hermanos encontró mi cuenta de Reddit poco después de mi última publicación y se la mostraron a nuestros padres, quienes a su vez aparecieron en mi departamento vociferando sobre cómo los había expuesto para que mi madre fuera detenida y para que el mundo pensara que son unos padres terribles. Bueno, lo son. Los encaré parado en mi puerta, sobre todas las cosas que han hecho, incluido dejar a mis hermanos en mi puerta en un día que sabían que trabajaba. Eso es ser malos padres desde cualquier punto de vista, y realmente no importaba que lo hubiera expuesto, porque de todos modos habría llamado a la policía por lo que hizo mi madre cuando dejó a los niños en mi puerta, y al final no habría hecho ninguna diferencia. Mi padre parecía listo para levantar el puño contra mí, y le advertí que esa acción por sí sola demostraba que son padres terribles. Luego afirmé que si intentaba golpearme, terminaría como la última vez, y no creo que sus partes pudieran resistir otro golpe de mis botas. Y sí las llevaba puestas. Papá pareció hacer una mueca y apretar las piernas al recordar lo que le hice la última vez. Así que terminó yéndose y arrastrando a mi madre de la mano. Y gritó, antes de irse por el pasillo, que esperaba que les pagara la multa que tuvieron que pagar por el abandono de los niños, ya que todo era mi culpa. Les dije que se fueran al demonio y que no les debía nada. No respondieron. Fue recientemente que recibí unas noticias muy lamentables. Mi madre estaba embarazada de unos 6 meses y perdió al bebé después de una caída en casa, cuando resbaló en los escalones mojados del porche y cayó de bruces en la grava. Honestamente, no podía decir que estuviera embarazada en absoluto cuando la había visto antes de eso. Ella es un poco más robusta y siempre ha sido torpe, pero no obesa. Lo suficiente como para que realmente no pudieras notar si estaba embarazada o no. Es triste, y este fue su primer aborto espontáneo, así que realmente quería culpar a alguien, y esa persona tenía que ser yo a sus ojos, porque había destruido la familia al no ayudar y al hacerlos gastar tanto dinero. Ella y papá aparecieron en mi departamento nuevamente, con ella en muletas, solo para decir que todo era mi culpa por haber perdido al bebé, porque me negué a volver a casa y ayudar cuando me necesitaban. Se desató una discusión bastante acalorada, donde los acusé de buscar dinero fácil para los niños y de buscarme la culpa por algo que no es mi responsabilidad. No es mi culpa que quedara embarazada de nuevo cuando tiene 44 años, y no es mi culpa que ocurriera de todos modos. Culpé al podrido porche que papá nunca quiso reparar ni reemplazar. Bueno, mi padre volvió a ponerme las manos encima cuando dije eso y recibí un fuerte gancho derecho de él. Y luego terminé dándole una paliza una vez más. Nunca dejé de hacer ejercicio en el gimnasio
y soy aún más fuerte de lo que era cuando lo derribé la última vez en Acción de Gracias. Él no tuvo ninguna oportunidad. Me cegó la ira y terminé rompiéndole la nariz y sacándole los 2 dientes delanteros antes de que los gritos de mi madre me hicieran detenerme. Se llamó a la policía y me pusieron las esposas, mientras a mi padre lo tuvieron que llevar al hospital. Afortunadamente, los pasillos de mi complejo de apartamentos tienen cámaras de seguridad, y también tenía mi cámara de teléfono grabando detrás de mí en mi departamento cuando mis padres tocaron. El metraje mostró claramente que mi padre me atacó primero y que yo me defendí. Básicamente, quedé en libertad, ya que se consideró defensa propia. Pero ahora mis padres quieren demandarme por las facturas médicas de mi padre y la multa que tuvieron que pagar anteriormente. Papá no puede ir a trabajar durante algún tiempo debido a la paliza que le di. Tiene el cuello inmovilizado, la nariz rota, un ojo morado, 2 dientes perdidos y quién sabe qué más. También tuvo que afeitarse la barba, lo que tampoco le hizo ninguna gracia. Ya estaba prácticamente muerto para mí, incluso antes de esto. Así que supongo que esto lo hace doblemente muerto para mí. Y el poco poder que alguna vez pensó que tenía como mi padre se ha esfumado. Soy físicamente mucho más fuerte que él, y pronto comenzaré un nuevo trabajo que paga mucho mejor gracias a todo mi esfuerzo estos últimos meses, y tal vez con unos años de ahorro consiga un lugar mucho mejor donde vivir. Mi hermano mayor me llamó para decirme que era asombroso por darle una lección a papá, y que planeaban irse igual que yo cuando cumplieran 18. Pero fue mi hermano siguiente quien encontró mis publicaciones en Reddit después de escucharlas en YouTube. Y eso llevó a mis padres a descubrirlo, porque mi madre los escuchó hablar al respecto y lo obligó a mostrarle mi publicación. Dijeron que ella estaba furiosa y comenzó a romper cosas. Mis hermanos se disculparon por dejar que mamá y papá se enteraran y que nunca habrían dicho nada si hubieran sabido que mamá estaba escuchando. Ambos también dijeron que están aliviados de que no vaya a haber otro bebé. Ya tienen que encargarse de mucho del cuidado de los niños para mis padres en este momento y lo detestan. Admitieron que al principio también me culparon por irme, pero se dieron cuenta de que cuando te conviertes en adulto, mereces tomar tu propio camino. Todavía está en el aire si mis padres realmente intentarán demandarme, pero creo que puedo decir con seguridad que será una pérdida para ellos si lo hacen. Uno de los tíos de un amigo es abogado y dijo que me representaría si mis padres deciden llevarme a juicio, y también dice que no tienen mucho caso, ya que fue defensa propia. Y para mis padres, que probablemente leerán esto, solo tengo esto que decir: déjenme en paz. No me poseen ni a mí ni a mis hermanos, y cuando llegue el momento de que puedan irse a los 18, los ayudaré a salir de su casa. Ambos siempre han sido narcisistas y egoístas. No es mi culpa que mamá haya perdido al bebé, y no es mi culpa que lo pasaran tan mal sin mí en la casa por no ser su niñera gratuita. Consideren esa nariz rota y esos dientes perdidos como una buena razón para nunca ni siquiera tocarme de nuevo. Y no olviden que solo he contado una fracción de las cosas horribles que sucedieron en mi vida gracias a ustedes aquí. Si quisiera, podría publicar historia tras historia de las atrocidades que ocurrieron en mi infancia, pero eso no me daría satisfacción. Así que simplemente déjenme en paz. Edición. Así que si esta publicación se lee en YouTube, pido que cualquier narrador no lea públicamente esta edición, porque realmente no me siento cómodo con ello. Pero el resto del mensaje está bien. Edición 2. Le pedí a mis hermanos más detalles. Y mi madre estuvo en el hospital casi una semana con las lesiones que tuvo por la caída. Alguien aquí cuestionó si fue empujada. Ahora me lo estoy cuestionando también. Pero la mejor explicación que pude obtener es que mamá resbaló y cayó del porche mientras se apresuraba para irse a algún lado. He escuchado de personas que resultan heridas peor de formas más absurdas. También investigué sobre la cremación y dice de 7 a 10 días para obtener las cenizas. Entonces, ¿eso significa que la urna con la que volvieron estaba vacía? Estoy tan confundido. Pero nuevamente, la ceremonia que hicieron mis padres fue varios días después de que mi madre saliera del hospital, y mis padres mantuvieron esa urna en el dormitorio hasta el día de su pequeño funeral. Supongo que podrían haber obtenido las cenizas entonces. Podría explicar por qué volvieron ebrios a casa.
Pero esta situación es tan extraña y retorcida que cuestionarla más me está provocando jaqueca. Actualización 3. Me siento un poco presuntuoso al volver a publicar tan pronto. En mi última actualización, mencioné que mi madre sufrió un aborto espontáneo en su embarazo reciente, después de una caída grave. Algo no cuadraba en la información que recibí, y después de todos los comentarios que recibí al respecto, decidí que la única forma de obtener la verdad era ir directo a la fuente. Así que fui a ver a mis padres el domingo. Ambos estaban en casa descansando, y ambos lucían realmente mal. Mi madre, además de necesitar muletas para caminar más de unos pocos metros, tiene muchas marcas y vendajes en toda su cara por la caída que sufrió. Y mi padre, bueno, solo imaginen su aspecto después de la paliza que le di. Como describí en mi última publicación, mis padres estaban más que sorprendidos de que me presentara. Les exigí saber si realmente hubo un bebé, o si todo fue solo algún plan medio elaborado para culparme por no volver a casa. Mi padre dijo que tenía mucho descaro al presentarme y dejarme entrar después de lo sucedido. Pero mi madre se echó a llorar y afirmó que realmente había estado embarazada. Se tambaleó hacia el dormitorio y regresó con una urna pequeña, pero bastante ornamentada, y contenía cenizas. Incluso la examiné para ver si parecían o olían a cenizas de cigarrillos o de una parrillada o algo así, pero no olían a nada parecido. De hecho, apenas tenían olor. Pregunté por qué trajeron a casa la urna, afirmando que las cenizas estaban dentro antes. Investigué en línea y decía que al menos se necesitaban 7 a 10 días para obtener cenizas, y mi madre estuvo en el hospital no más de 5 días. Mi madre explicó que compraron la urna en línea y esperaban recibir las cenizas del bebé cuando fueran al crematorio. Estaban realmente angustiados de que no pudieran llevarse al bebé a casa aún, así que simplemente esperaron hasta que pudieron obtener las cenizas unos días después, y luego salieron a ahogar sus penas en alcohol. Mamá aseguró que el crematorio agilizó el proceso porque ella les suplicó. Había lágrimas genuinas en sus ojos. He visto sus lágrimas de cocodrilo muchas veces, pero esto no parecía fingido. Obtuve más información sobre cómo ocurrió la caída de mi madre. Iba tarde a una cita con su médico, un ginecólogo, o como se llamen. Mamá explicó que se quedó dormida mientras tomaba una siesta y estaba tratando de apresurarse para llegar a tiempo. Entonces, tropezó con un juguete mientras bajaba las escaleras. Los barandales del porche se habían podrido y roto hace como 2 años, y papá nunca los arregló ni los reemplazó. Así que mi madre no tenía nada a qué aferrarse para detener su caída, y cayó directo del porche, aterrizando primero de cara y luego sobre su vientre en el suelo. Incluso me mostró marcas en todo su abdomen de donde impactó. Me dijo que el bebé habría sido otro niño. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas, y habría habido otro hermano más. Luego, mamá me contó que un médico le advirtió que nunca intentara tener otro bebé porque su cuerpo podría no soportarlo nuevamente debido a su edad y lesiones previas. Supuse que ese sería el caso después de algunos mensajes que la gente me envió al respecto, pero no lo hizo más fácil escucharlo directamente de ella. Finalmente, hice la pregunta crucial: ¿por qué me culpaba? Mamá comenzó a decir que ese día que aparecieron en mi apartamento fue realmente malo, o algo así. Pero papá finalmente intervino y la interrumpió. Vociferó que es porque todo era culpa mía. Si hubiera hecho lo que él ordenó y hubiera vuelto a casa en acción de gracias, entonces habría estado allí para ayudar. Y ahora hay un bebé fallecido por mi culpa. Le grité que si realmente se hubiera molestado en reparar el maldito porche, entonces mamá nunca se habría caído. Y eso es su responsabilidad. Además, ni siquiera se dignaron a informarme que mamá estaba embarazada en acción de gracias. No es que hubiera cambiado algo. Seguimos gritándonos mutuamente, y en lugar de tomar partido por alguien, mi madre simplemente abandonó la habitación llorando. Mi padre parecía un tomate maduro por lo rojo que estaba, y blandió su viejo cuchillo de caza hacia mí mientras me ordenaba que saliera de su casa. Mientras me retiraba me espetó que ya no era su hijo. Le respondí que no lo veía como un padre desde hace años, porque siempre fue un progenitor terrible. Pero antes de cruzar la puerta, le advertí que solicitaría una orden de restricción.
También le dejé claro que si alguna vez levantaba la mano contra mis hermanos, como intentó hacerlo conmigo, entonces la próxima vez perdería más que un par de dientes, y no dudaría en llamar a la policía o a servicios de protección infantil si intentaba las mismas artimañas con mis hermanos, como lo hizo conmigo. Comenzó a lanzarme una retahíla de insultos desde la entrada, como hijo de mala madre. Le respondí que eso era un insulto para mamá, y él volvió a ponerse rojo de ira. Luego le mostré un gesto obsceno con el dedo antes de alejarme en mi bicicleta de montaña. Así que sí, supongo que esa es la mejor respuesta que puedo ofrecer a cualquiera. Si esto no es la verdad, entonces no sé qué es. Pero, ¿importa ya? Voy a solicitar una orden de restricción tan pronto como sea posible, y buscaré mudarme de apartamento después de comenzar a recibir ingresos de mi nuevo empleo. No sé si tendré ánimos de volver a actualizar después de esto. Solo me deprimiré recordando todo esto. Así que creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, a menos que mis padres decidan hacer algo malo con mis hermanos. Pero espero haberles dejado clara mi postura. Ya he vencido a papá 2 veces, y aún así parecía algo temeroso de mí mientras empuñaba ese cuchillo. Sentí como si me estuviera mirando como a un monstruo. Tal vez lo soy a sus ojos, pero si ser un monstruo para él significa que nunca lastimará a mis hermanos, entonces que así sea, seré el monstruo, él